Durante la guerra, Lorena fue comandante guerrillera del FMLN, pero trascendió un poquito esa andadura militar cuando fue nombrada como parte de la comisión político-diplomática del FMLN para toda la negociación que culminaron en los acuerdos de paz firmados en Chalchutepec, en México, el 16 de enero de 1992, y que pusieron fin realmente a esa larga, más de 10 años, ¿no?, de esa guerra civil tan dolorosa, en la que Lorena, por supuesto, lo conoce perfectamente, porque es la única sobreviviente de su familia. Mataron a su hermano, a su hermana, desaparecieron a otra de sus hermanas, hoy en día sigue todavía desaparecida, a sus cuñados, etc. Durante el periodo ya después de la guerra civil, a firmar los acuerdos de paz, Lorena jugó roles y desempeñó roles y papeles muy importantes en la Asamblea Legislativa de El Salvador, que es como el Congreso de aquí del Estado español. Jugó roles fundamentales, fue presidenta de la propia Asamblea, es la tercera mujer presidenta en la historia de El Salvador, fue también secretaria de la Junta Directiva del Congreso y también presidenta de la Comisión Político, de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, ¿no? Trascendió también mucho, yo creo que su papel, contribuyendo también a los otros procesos de la región, como puede haber sido el proceso de paz en Guatemala. Es fundadora del movimiento de mujeres Mélida en Ayamontes, el cual ha presidido durante décadas quizás, ¿no? ¿Cuántos años? Muchos. O los primeros años, y su reconocimiento ya tuvo una trascendencia internacional, y desde el 2016 ella es la presidenta de la FEDIN, que es la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Todo esto nos lleva a pensar y a reconocer que es una figura realmente que ha sido trascendental ¿no?, en la historia reciente de El Salvador. Y poco más tendría yo que decir de Lorena, sino que lo que queremos es realmente escucharla, la realidad actual, qué nos pasa a la izquierda, cómo es todo el aparataje que nos hace tan complicado el poder gobernar, etcétera, ¿no? ¿Qué debíamos de hacer un poco, como decía Iñaki, para no entrar en la desesperación, seguir pensando que las cosas se pueden transformar, que el cambio se puede dar, etcétera, ¿no? Les decía que cuando oí el título del intercambio me espanté, porque dije, ¿cómo voy a ir yo a contarles el futuro de la izquierda de América Latina? Y que el nombre era audaz para lo que podía yo cubrir, pero sí creo que podía ser interesante como un intercambio sobre lo que pasa en América Latina y el mundo, y según yo, qué desafíos tenemos, no solo la izquierda, sino los y las izquierdistas, qué desafíos tenemos en el mundo que se vive hoy. Y hace poco tuve una entrevista, pero hace como una hora, y me preguntaban qué tanto había cambiado el mundo con toda esa historia de vida y de organizaciones. Y yo les decía de que el mundo cambia y retrocede y cambia. Esa es una reflexión que yo me he venido haciendo hace algún tiempo, de que los cambios, los derechos humanos,
y todas las conquistas de los pueblos siempre son un campo de batalla y que siempre están en riesgo. O sea, no tenemos cambios ni conquistamos derechos solo para disfrutarlos, sino que para defenderlos, para pelear por ellos, porque mientras hayan capitalistas, imperialistas, fascistas, sionistas en el mundo, todos los cambios siempre van a estar en riesgo, todos los derechos conquistados siempre van a estar en riesgo y por lo tanto siempre tendremos que estar en pie de lucha. Y eso pues, ya lo debemos llevar en la mochila para que no nos decepcione, que siempre van a estar en riesgo y que cuando no hemos logrado que los pueblos se concienticen o no hemos contribuido a la concientización de los pueblos, de las personas, sobre este asunto de que todos los derechos están conquistados pero a la vez están en riesgo, entonces los pueblos creen que son ciudadanos del mundo, que tienen derechos consagrados y un buen día van y los pierden, como es el caso de mi país. Y que ahora entonces hay una gran lucha por recuperarlos. Y qué bueno que hay una gran lucha por recuperarlos. Pero como que nos toca volver a escribir la plana, pues sí, si no hacemos lo que corresponde en cada momento. Y pienso de que a nivel mundial estamos en una época compleja, porque como hay una pugna por redistribuir el mundo, los mercados, las áreas de influencia, Estados Unidos creyó que el mundo iba a ser unipolar y que eran ellos, luego como ejecutores intermedios los de la OTAN y la Unión Europea, y de ahí todo iba a estar en regla. Pero resulta de que le apareció China, le apareció Rusia, los BRICS, etcétera. Entonces estamos en un momento donde, entonces, como siempre, cada vez que está en debate esta situación, resurge el fascismo, resurgen las agresiones sionistas, colonialistas, imperialistas, como la estamos viendo en Palestina, como estamos viendo el conflicto en Ucrania. Se recrudece la agresión contra Cuba, contra Venezuela, que por hoy tiene otras formas, pero siempre es una agresión. Y también la batalla de ideas y la lucha ideológica también se recrudece, y más ahora con nuevos métodos que la izquierda, por lo menos en mi país y creo que en varios, se niega a dimensionar y a reconocer, ¿verdad? Porque creemos que es asunto juvenil lo que es el Big Data o sea, creen que es cosa de jóvenes lo que es el nuevo sistema de control ideológico mundial. Entonces, si no lo llegamos a dominar, ahí nos vamos a estar con esta problemática. Pero el mundo está en una nueva situación y de eso nos debemos hacer cargo. Y nos presenta nuevos desafíos. Eso por un lado. Y por otra parte, ante digamos, los avances de la izquierda para el caso de América Latina, también ha surgido una oposición de derecha que se pinta antisistema, que se pinta hipercrítica, ¿verdad? Y que usa en profundidad las nuevas tecnologías, nuevas, digamos, de la información y la comunicación para quitarle la base social a la izquierda. Parecen como una opción más radical, incluso más revolucionaria, y luego solo cuando ya están en el poder, pues sacan las uñas completamente. No es casualidad, pues, Bolsonaro, Bukele, el mismo Milei, que ojalá no gane, pero el solo hecho de que haya llegado hasta donde ha llegado, te parecía
impensable en la culta argentina que un tipo como ese, sin embargo, logran meterse en la psiquis y en las ideas de la gente en la medida en que nosotros no hacemos todo el trabajo de conciencia, todo el trabajo de explicación y todo el planteamiento de clase de género que debemos hacer con crudeza cuando somos gobierno. Yo así lo veo. Imagínate, ahora estaba yo reflexionando que ahí en Honduras el 70% de la gente está en pobreza. Y si ese gobierno hace obras revolucionarias, pues va a sacar, digamos, al 30%, digamos, de la pobreza. Cuando venga a terminar el periodo de Xiomara, le van a quedar como 40% en pobreza. Y si no hay conciencia, ¿qué van a decir? ¿Que no hizo nada? Porque si no le metemos el elemento de conciencia a estos procesos de transformación, pues la gente ve que no es suficiente. Peor en América Latina, de que estamos batallando porque la gente esté en menos 20 y que suba a 0. Pero la gente quiere estar en 100, no en 0. Entonces, si no hay una labor de conciencia de clase, conciencia de género y de cuál es la verdadera controversia que hay detrás de los cambios, es muy difícil avanzar. Entonces, esas son como reflexiones que yo me he hecho. Y hablando de la izquierda salvadoreña, que es de la que yo puedo hablar, porque no me siento en condiciones de decir Ecuador, Venezuela, tienen otras variables, la misma Guatemala. Yo veo varias cosas. Primero, fíjense bien, el FMLN fue un excelente gobierno. Los dos gobiernos. Que si ustedes hacen una revisión de sus políticas a favor del pueblo, se quedarían asombrados. A tal grado que no solo propios, sino extraños, llegaron a afirmar organismos como la CEPAL, de que teníamos grandes logros en disminución de la pobreza y lo más importante también logros en disminución de la desigualdad. Éramos uno de los países más igualitarios en ese momento, al final del 2014, de América Latina. Se duplicó el salario mínimo rural, se subió en un 70% el salario mínimo urbano, se establecieron programas integrales de calidad y de acceso en todo el tema de salud. Para que se hagan una idea, casi triplicamos las instalaciones de salud en nuestro país. Se estableció la gratuidad de la educación desde kinder hasta universidad. En fin, se sanearon las finanzas públicas, se incrementó la pensión mínima del sistema de pensiones, es decir, se reactivó el campo, en fin, y luego perdemos catastróficamente la presidencia. Entonces, ¿cómo se explica eso? Y la gente afirma, como no se hizo nada, háganse la idea, y la gente afirma, y como no se hizo nada, y hasta llega a afirmar, y como todos se hicieron corruptos, y no han hecho autocrítica. Entonces uno se cuestiona, ¿aquí qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Entonces yo he hecho mi reflexión, fíjense, y yo creo de que nosotros y nosotras trabajamos un gobierno bueno como que era servicio al cliente, satisfacer al cliente porque tiene derecho. Incluso decíamos, esto que estamos haciendo, señores y señoras, no es nada porque son sus impuestos y ustedes siempre han tenido derecho. Así es que ni se emocionen, porque esto es normal.
¿Ah? Entonces, ¿qué entendía la gente? Que hasta muy poco era porque tienen más derechos que eso. ¿Ah? Y nunca les contamos que es mentira, que esos derechos son lucha de clases y que para hacer mejorías en los sectores populares hay que, entre comillas, desmejorar a los ricos. Y que para poder reactivar la economía popular, el Estado debe dejar de comprarle a los ricos, prestarle a los ricos, etcétera, cosa que hicimos, pero no se explicaba. Parecía que no tenían controversia todos esos programas, cuando en realidad estaban sobre la base de una enconada controversia con las clases dominantes, pero eso no se explicaba, sino que nosotros no éramos un Estado paternalista, decíamos, sino que con un enfoque de derechos. Para mí hay que tener un enfoque de clase. Yo ya no digo eso del enfoque de derechos. Hay que tener un enfoque de clase, hay que tener un enfoque de género. Si no, no hay comprensión de que eso está en riesgo y que si queremos más, hay que luchar más. Y para mí esa es una de las grandes fallas. Miren, Aloña dirigió uno de los programas más importantes de nuestro país, no sé si sabían, era la directora ejecutiva del sistema de acueductos y alcantarillados. ¿A dónde no metimos agua, Aloña? O sea, cualquier cantidad de comunidades pobres les llevamos el agua. ¿Y a quiénes les vetaste los proyectos de agua? A la oligarquía, ¿verdad? La odiaban, porque, porque, exacto, entonces, ahora decime, ¿explicamos eso a la población? No lo explicábamos, sino que se llevó agua, o sea, yo fui a unos lugares con Aloña que la gente lloró cuando llegamos a informarles que sí, que ahí donde Cristo perdió el caite iba a llegar el agua, ¿verdad? Gente lloró y nos tenían gallinas, me acuerdo. Y luego veía yo muy enojados a los de la derecha porque en todo lo que era reserva acuífera, ni a palos permisos de agua para que hicieran residencias o centros de recreación, etcétera. Eso no se lo dijimos a la gente tampoco. Es decir, que si una fuerza política hace buenas obras, como es el caso del FMLN, pero no se propone organizar y movilizar al pueblo desde una perspectiva de enfrentar a sus enemigos de clase, cuando ya es gobierno, está frita. Como nos frieron a nosotros en el 2019 y 2021. Entonces, esa es una primera reflexión. Pero tengo otra. Como éramos un gobierno popular y todo eso, entonces las organizaciones populares, las cosas que nos miraban mal, no nos las decían, o más bien quizás nos los dejábamos, porque no hay necesidad de decirle a una organización, no me critiques, sino que se va generando una dinámica donde al final los movimientos sociales se van como desmovilizando en la medida en que no son tan agresivos cuando gobierna la izquierda. Y eso creo que también influyó, ¿verdad? Porque claro que siempre hay errores y fallas, pero si no tenemos una contraloría y una presión ciudadana que nos esté arrinconando que esas fallas no se deben dar, entonces no solo ocurre que esas fallas perseveran, sino que los movimientos se enojan, se molestan y al final hasta se resienten. ¿Verdad? Esa es otra de las cuestiones que veo. Y cuando digamos, cuando hay un gran interés en ganar cuotas de poder, a veces tenemos flexibilidades que nos cuestan caras.
fíjense bien, el actual presidente de El Salvador, que es un fascista y un ladrón, ya les voy a hablar de él un poquito porque no me puedo ir sin contarles. Pero este tipo, y que es hiper neoliberal, y se los voy a demostrar con acciones que ha tomado. Pero bueno, este hombre, ¿por qué llegó a ser afiliado de nuestro partido? Porque queríamos ganar un municipio chiquito, pero que era importante, que quedaba pegado a la capital. Y él dijo, a mí me gustaría gobernar en ese municipio. Y nosotros dijimos, excelente, ve. Y como la ley obliga a afiliarlos para poder participar, afiliémoslo, y él solito se va a hacer su campaña y él la va a pagar porque es un millonario, él va a hacer su campaña y vamos a ganar ese pueblito y ya tenemos ahí una cuña más de poder en ese pueblito, que además solo era el pueblito y todos los oligarcas vivían en el pueblito. Él ahí comenzó a hacer una gran plataforma y después dijeron los compañeros, con la buena fama que tiene, la derecha gobernaba la capital. Que se ha hecho una gran buena fama, puede ganarle a la derecha tradicional la capital. Entonces, llevémoslo de candidato de la capital. Y ganó la capital. Ya puesto en la capital, lo empezamos a conocer. Lo primero que hizo fue mandar al carajo a todos los cuadros del FMLN que estaban en la administración pública. O sea, los nombró cuando entró y a los 6 meses los estaba corriendo. Primer capítulo. Segundo capítulo, que pasó a ser sus hermanos, así literalmente, y su primo y su cuñada, eran ad honorem, porque él decía que eran honestos y no cobraban. Eran ad honorem el jefe de compras de la alcaldía, el jefe del presupuesto de la... No, ¿me entienden? Pasó a controlar como familia la administración pública. Y era ya del FMLN y gobernaba la capital. Y después comenzamos a ver que tenía interés en la presidencia. Y nosotros pensamos, no lo podemos llevar para la presidencia. En esa discusión estábamos cuando le pegó a su síndica, que sí era del FMLN. Pues una manzana y le echó a la policía municipal. ¿Por qué? Porque no le autorizaba adelantarle dinero a una empresa corrupta que había hecho el 10% de las obras y quería que le pagaran el 80%. Entonces, eso fue un gran escándalo. Y de la crítica que hicimos las mujeres, él creyó que, fíjate, Aloña, que él cree que el FMLN, influido por las feministas, lo iba a echar. Ya quisiera yo que así hubiera sido. Chica, sería un gran avance que el FMLN dijera esto no es posible. Pero no, el partido solo nos apoyó que le hiciéramos un comunicado pidiendo una disculpa pública, no echarlo. Y nos costó un mundo sacar el tal comunicado. Pero él, que ya tenía su propio plan, creyó que ese era el primer paso para echarlo, y no era así. Porque el partido dijo, qué barbaridad lo que ha hecho, pero no lo vamos a llevar de presidente, pero tampoco hagan el gran escándalo, nos dijo a nosotras. Pero él, como creyó que era el camino para echarlo, entonces se aceleró a sacar a la luz la asamblea de su nuevo partido. En ese contexto. Entonces dijo el patriarcado de mi partido, hay que echarlo, porque está armando otro partido, porque le faltó el respeto a la síndica, que además estaba con quimioterapia, cáncer, o sea, era un drama. Ese no era motivo para echarlo, sino cuando ya se destapó que tenía otro movimiento encaminado y que proclamó que el partido era un partido de corruptos, que no teníamos gobierno, dijo que en los hospitales no había ni aspirina, un montón de mentiras, y que él era un hombre antisistema que iba a utilizar el sistema para ser presidente y cambiar la realidad de El Salvador. Así entonces
expulsaron los compañeros y compañeras. Claro, nosotras para precedente también metimos la demanda desde el punto de vista de género, pero la demanda general de todas las departamentales del FMLN para despedirlo, echarlo, fue porque había creado otro partido, que también era motivo para echarlo, pues, pero llama la atención que tuvimos que hacer una demanda por separado, porque la demanda oficial del FMLN no incluyó la violencia de género. Esa fue la demanda de la Secretaría de la Mujer del FMLN. Bueno, pero ¿por qué ese hombre llegó tan lejos? Porque comenzamos jugando a tener cuotas de poder sin importarnos, ni verificar las condiciones del personaje que estábamos llevando al gobierno. Hoy después la gente ya dice que era no sé qué, que ya se vaya. Pero yo la lección que saco es de que si bien es cierto hay que tener alianzas amplias, siempre habrá que verificar que mínimamente sea gente honrada y con algunos valores democráticos y no cualquiera que tenga pinta para ganar. ¿Qué pasó en el FMLN después de eso? También es interesante. Un sector dijo, hemos perdido las elecciones por culpa de los que echaron a Bukele, de los cuales me honro de ser de ese sector, yo y otros compañeros y compañeras. Y decían, el error fue despedirlo. Todavía hace una semana, el compañero Carlos Ruiz dio unas declaraciones donde dice, si no hubiéramos despedido a Bukele, no fuera presidente, porque él hubiera obedecido la disciplina del partido. Vaya, pero entonces un sector del FMLN que se ha acomodado y que es muy pragmático y quiere tener poder sin importar su contenido, y comenzó una gran labor en el sentido de que la situación del FMLN se debía a eso, ¿verdad? E incluso viraron el discurso para decir, y son gente que se acomodó, etcétera. O sea que los defectos propios se los echaban al otro lado. ¿Ve? Y eso ha sido muy duro en el partido, porque realmente ha costado y sigue costando que tengan un análisis más profundo y más real de lo que pasa. Y aquí saco la otra lección. No me vayan a silbar la vieja, como dicen, pero hay que tomarse en serio esta lección. Que si no hay formación política ideológica sólida en las izquierdas, entonces caen en ese tipo de análisis tan absurdos. Como creer que un personaje de la burguesía, aliado con los militares, que controla el país para seguir robando y para crear una nueva élite económica, aliado de los gringos, y que pretende destruir a la oposición y particularmente al FMLN, alguien pueda creer que es por un resentimiento. Le dicen, no, el hombre está resentido con el FMLN, por eso lo quiere destruir. Entonces, que hagan una explicación psicológica, digamos, de un hecho que tiene que ver con realidades económicas, políticas y con relaciones de fuerza. Eso solo se explica cuando una persona y un partido ha descuidado absolutamente los métodos de análisis de la realidad y de toma de posición. Esa es una cosa que yo he sacado en blanco y negro, porque a mí me parecía asombroso. O sea, yo no quería aceptar que tan en la calle estábamos a nivel de formación política.
cuando un buen sector del FMLN vacilaba ante estas realidades. Hoy, ¿cómo estamos? Bueno, el FMLN está en la batalla entre la vida y la muerte y la tiene que resolver en las próximas elecciones de El Salvador. Y algunos dicen de que se muera. Hay que buscar en el movimiento popular nueva fuerza. Y de hecho, el movimiento popular salvadoreño está en uno de sus mejores momentos en las últimas décadas. Activo, reorganizado, combativo, en alianzas, las feministas, los cooperativistas, los sindicatos se están reactivando, sectores estudiantiles, de jueces, de profesionales. O sea, en la medida en que el régimen tiene al 2% de la población mayor de 18 años en la cárcel, solo háganse la idea de lo que ha hecho, 72,000 personas sin derecho a juicio, ni a defensa, ni abogado, desaparecidos prácticamente. En la medida en que ya llevamos más de 202 muertos en manos del Estado en los últimos año y medio, con claras y crudas señales de tortura, en la medida en que está desalojando tierras de cooperativas para entregarlas a inversionistas privados, en la medida en que quiere reabrir la minería, en la medida en que quiso privatizar la masa monetaria a través del Bitcoin. O sea, es un neoliberal de alto calibre, no es cualquier gato en eso. En la medida en que le quitó el financiamiento a todas las alcaldías. Y después creó una institución pública que iba a hacer las obras y que no las hizo, por supuesto. Y ahora ha dicho que hay una empresa privada que va a sustituir a la institución que tenía que hacer las obras municipales en todo el país. Y es una empresa privada construida con fondos públicos y cheros de él, amigos de él. O sea, estamos hablando de un neoliberal agresivo que está privatizando hasta todas las obras públicas de las municipalidades. Y así, bueno, ya hasta en el país ya no hay ni zoológico, hasta eso privatizó ya. Centros de formación profesional, Ciudad Mujer, el Instituto de la Juventud, o sea, ha desmantelado, se cae a pedazos el sistema de programas sociales del país y ahí ocurren dos cosas. Una, las pasa en la empresa privada y la otra lo destina a pagar deuda. Así se reconcilió con el Fondo Monetario, aplicando radicalmente la vieja receta de recortar gasto público para pagar deuda, lo de siempre. Bueno, en la medida en que todo eso ocurre, la organización y la movilización popular ha resurgido y con muy buen pronóstico, y también acompañado de la militancia del FMLN, por supuesto. Entonces mucha gente dice, bueno, si el movimiento popular ha avanzado tanto, ¿para qué necesitamos un partido de izquierda? Y ahí hay otra controversia, porque yo soy de la opinión, para empezar, de que el FMLN no solo es la dirección actual o los resultados electorales de los últimos 5 años. O sea, quererse olvidar del FMLN es como que aquí se olviden de la guerra civil contra Franco. ¿Creen que es posible? Y que le echen tierra porque ya caducó y no sé qué. Yo creo que el derecho a la existencia de partidos de izquierda debe defenderse. Y en este caso en El Salvador se llama FMLN. Entonces yo no soy de la opinión que le apostemos a que el FMLN desaparezca, sino que soy de la opinión que debemos apostarle a que el frente realmente se reposicione con una línea y una actuación coherente con lo que el país y el pueblo demandan en este momento. Si lo vamos a lograr, a saber, pero la batalla es la que tenemos que dar ahora. Pero hay otros que piensan que no.
Pero yo considero que si al movimiento popular lo convertimos en partido, también lo vamos a matar. Porque son estructuras diferenciadas con propósitos diferenciados. Entonces, la corriente de izquierda a la que yo pertenezco, somos de la opinión que ahora, por lo menos la izquierda salvadoreña, tiene que contribuir al fortalecimiento del movimiento popular sin pretender conducirlo hegemonistamente. Segundo, pelear electoralmente, al menos en el nivel de diputaciones y alcaldías. Y claro, ponerle un contrincante a la presidencia sabiendo de que no tenemos condiciones para ganar la presidencia, pero que puede contribuir para quitarle al Ejecutivo el control del Congreso salvadoreño, de la Asamblea Legislativa, y que de esa manera se puedan revertir una gran parte de las medidas antipopulares que ha tomado el gobierno. Y tercero, dar una batalla de ideas importante dentro y fuera del FMLN para poder enfrentar en profundidad la ofensiva mediática e ideológica de esta derecha fascista, conservadora, misógina, que representa el gobierno de Bukele en la actualidad. Contado así, dicen, bueno, pero no es el señor que se tomó un selfie en la ONU y que es bien juvenil, y que además ha tenido las agallas que no tuvo el frente para darle en la nuca a las pandillas. Miren, para empezar, esa es una venta bastante patriarcal, ¿verdad? Porque derrotar a las pandillas no es meter presa a toda la población pobre de El Salvador, que es más o menos lo que está haciendo. Y si no hay un abordaje económico y social justo, siempre habrán nuevos brotes de delincuencia masiva en El Salvador. Y lo que está haciendo el régimen es cogobernar con las pandillas, aterrorizar a la población, violar la Constitución para reelegirse y perseguir individualmente a los dirigentes de la oposición que nos oponemos a sus políticas. Hay no solo 72,000 capturados por parte de la población, sino que hay decenas de presos políticos en mi país, decenas de exiliados y otros que estamos como semiprófugos, ¿verdad? También enfrentando juicios del régimen. Entonces, esa sería como mi reflexión, y que la solidaridad y el conocer qué pasa en otros países lo debemos reactivar también, porque no es posible que cada país, hasta que le llega, aprende situaciones que ya han pasado antes en otras. Hace poco me contaban que en Honduras, fíjense bien, hicieron una encuesta sobre cuál sería el mejor presidente de América Latina. Y que por supuesto ganaba Bukele, fíjate, primer lugar. Segundo lugar no sé quién, Xiomara aparecía como en séptimo, y por supuesto Díaz-Canel de último. Entonces yo decía, ¿quién diablos le ocurre esa encuesta? Solo por ahí comencemos. Porque desde cuándo acá un presidente quiere ser el mejor presidente del mundo mundial. Y saber si él es el que toda América Latina querría. ¿Desde cuándo acá hacemos ese tipo de encuestas? Ya solo hacerlas es una concesión a las veleidades capitalistas propias de Bukele, por ejemplo. Ya solo hacerlas. Y como dijo una cubana que andaba conmigo cuando nos enseñaron la encuesta, dijo, ¿y a quién interrogaron en Cuba? Porque ahí no hubiéramos dejado entrar al que quiera hacer eso. Entonces es paja lo que ponen de Díaz-Canel, digo, porque ahí esos tipos ni entran. Pero luego me pregunto, porque ahí tenían en un sector la discusión,
¿Qué ha hecho Bukele? No hemos hecho nosotros. Y yo digo, pues sí, Bukele ha militarizado el país. Bukele ha militarizado el país y los militares le dieron golpe a Xiomara. Eso no ha llegado, no ha tenido mayor impacto, fíjate, como lo esperaban, no lo ha tenido, por varias cosas. Primero, porque como hay un gran alto costo de la vida, o sea, el descontento popular en El Salvador ha crecido mucho. Pero por otro lado, además vale $1,000 la entrada, no sé si sabías. Ajá, entonces la gente no solo está enojada allá en El Salvador por la inversión absurda, sino que además ni la podemos ir a ver, porque es carísima. Y para solventar eso, muy al estilo de Bukele, llevó a las misis a visitar una comunidad pobre, fíjate. Pero el problema fue que no les ha hecho calles, porque realmente esto que les he dicho de que quitó presupuestos y todo, hay un desmejoramiento de la vida cotidiana en El Salvador, en todo sentido. Uno de los sentidos es las calles. Entonces era una gran polvazón, fíjate, o sea, no había pavimento. Entonces pusieron cerco a los pobres como a 200 metros para que desde ahí pudieran observarlas de lejos. Entonces, más enojada la gente. Allá no ha tenido mayor impacto. O sea, al inicio, por lo menos en El Salvador, al inicio Bukele sí convencía. Pero a estas alturas es cierto que puede ganar las elecciones, es cierto que puede tener 55, algo así. Lo que también es cierto es que en las encuestas de mi país, no los partidos, sino que el voto nulo es el que va en segundo lugar después de Bukele. Entonces, aunque electoralmente no cuenta, políticamente sí cuenta. Y hay que registrarlo. De que el segundo lugar es la gente que no votaría ni a palo, ni por Bukele, ni por la izquierda, ni por la otra derecha. Y ahí es un campo importante de trabajo que debemos preguntarnos por qué esta población, si bien no apoya este régimen, tampoco ve como opción a la izquierda. Entonces no tiene la misma popularidad que cuentan afuera del 90, el 97, el 98, eso ya pasó. Y por eso está recrudeciendo la represión. Y por eso no ha quitado el régimen de excepción. Porque eso le permite mantener a la gente aterrorizada. Cada quien que le quiere protestar le recomienda régimen de excepción. Incluso acaban de cambiar la ley penal para hacer audiencias de hasta 900 personas. Audiencias masivas. Entonces, eso sería mi reflexión. Sí. Yo estoy bien optimista. Vos dijiste que estabas pesimista. Yo estoy optimista. Porque yo creí que ya nadie se iba a volver a movilizar con el gran espanto de resultados electorales que tuvimos hace apenas 4 o 3 años. Pero lo que tenemos es un renacer de la organización y la movilización popular y esfuerzos en diversos sectores del FMLN por recuperar la formación política, la relación con la gente, y yo creo que en el mediano y largo plazo vamos a salir adelante. Los derechos son un campo de batalla, eso sí es lo que hay que tener en el centro. El día que dejemos de pensar así, y que ya los cambios son para siempre y las derrotas también para siempre, entonces no vamos a poder tener mayor esperanza de nada. Pero no hay ni victorias definitivas ni derrotas definitivas. Eso es lo que la historia del FMLN ha demostrado. Nos han dado unas derrotas espantosas y al poco tiempo hemos logrado construir victorias increíbles. Y ese es el devenir de nuestras luchas. Esos serían mis comentarios.